Arratsaldeon denoi, buenas tardes a todos. En primer lugar, recordar que este acto tiene lugar en el marco de un cumpleaños, y es que la Biblioteca de Urretxu cumple este año 50 años. Sí, es por eso que estamos organizando y que la biblioteca está organizando unas cuantas actividades a lo largo del año y, por lo tanto, como digo, esto tendrá lugar en ese marco. Debo dar las gracias en primer lugar a Ane Arana como bibliotecaria y al Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Urretxu, que ha posibilitado que hoy estemos aquí. Como no, a vosotros por la participación y, por supuesto, a Jon Cadierno, que ha venido desde Madrid, sí, a pasar unos días y hemos aprovechado para, bueno, buscar la fecha y por lo tanto, estar aquí junto a él. Voy a empezar presentando brevemente a Jon, sí, para que lo conozcamos. Jon Cadierno nació en Zumárraga en 1990, estudió Geografía en la Universidad del País Vasco, está especializado en la comunicación en emergencia climática y no solo ha trabajado en nuestro entorno, sino que también ha estado en Chile, también ha estado en Madrid, que es donde reside actualmente. Y supongo que si nos quieres decir algo más sobre ti, sobre tu trayectoria profesional, nos lo harás, Jon. Desde luego yo te invito a ello. Bueno, me gustaría además remarcar que para mí este acto es bastante especial, puesto que hace 10 años exactos invité a Jon cuando yo trabajaba en la Universidad de Berlín y vino allí, nos habló de su primer libro, de Minutus Creatio, y entonces para mí, pues me produce una especial satisfacción, ¿no?, poder contar con él de nuevo 10 años después, ya no en Berlín, sino aquí, en Urretxu, ¿no?, y precisamente en la Liburutegi de Urretxu. Como dice Sarren handia, nekez uzten du sorterria sustraiakan dituenak, ez? Eta behar bada, horrela behar zuen, ez? Berlinetik pasa, baina antza sorterrira itzuli gara. Bai, orduan plazerra da zarantzailerik gabe zurekin hemen egotea, Jon, esan bezala, eta besterik gabe zuri emango dizut hitza, bai, sin más preámbulos, te doy la palabra, cuéntanos un poco, sí, vamos a presentar, no lo hemos mencionado, pero por supuesto vamos a presentar el libro Silencio, de Jon Cadierno, sí, que es por lo que estamos aquí, por lo que habéis venido, y por lo tanto vamos a pedir a Jon que nos hable brevemente sobre el libro, sobre aquellas cuestiones que le parezcan importantes, y después, a partir de esta introducción, pues iremos poco a poco, sí, desgranando los diversos temas que pueden estar relacionados. Generaciones completas representando el guión que escribieron unos pocos y del cual no siempre tenemos conciencia. Repetimos ese argumento. Nos lo enseñan y lo enseñamos para seguir el camino al precipicio sin darnos cuenta. Somos capaces incluso de respetar y defender ese guión. Podemos pasar vidas enteras siguiendo sus reglas, rebelándonos al cambio, dando vueltas en círculo, pisándonos la cola como ratones de laboratorio sin imaginar que hay otras realidades posibles. Pienso en nuestro propio horizonte de sucesos, en cómo nos lo pautean, en todo lo que cruzó ese límite y cayó al vacío, todo lo que fue absorbido por una fuerza oscura y quedó fuera, lo que no tuvo ni tendrá lugar, los nombres excluidos, los grupos invisibilizados, los horrores escondidos, las opiniones restadas. Y entonces aparece una vez más la imagen de esos aterradores y amenazantes agujeros negros. Antes creía que eran espacios vacíos, un pedazo de nada que acechaba. Ahora entiendo que, por el contrario, son lugares de gran densidad de información, de material condensado a un grado máximo, de tal manera que ya no es perceptible, como si alguna ley cósmica censurara contenidos astrales. Ahí están esos agujeros escondiendo un mensaje que se ha vuelto invisible a nuestros ojos. Pero que no lo veamos no quiere decir que no exista. Eskerrik asko etortzeagatik, muchísimas gracias de verdad por haber venido a esta presentación. Es muy especial para mí estar en Urretxu, porque de alguna manera es donde todo empieza. E incluso, como decía Mikel, después de haber pasado años fuera, haya sido en Chile o ahora mismo en Madrid, pero antes, justo hace un ratito, hablábamos de que uno tiende a volver al origen, y por eso presentar Silencio en Urretxu es muy simbólico. Y por eso os quiero dar las gracias, porque para mí es algo muy importante. He decidido empezar
con este relato, con este pasaje de Voyager, que es un libro de Nona Fernández. Nona Fernández es una autora y actriz chilena, nacida en Santiago en el 71. Y este libro llegó a mis manos, es un regalo de una buena amiga de Chile, y fue todo un descubrimiento porque me di cuenta de que es probablemente el libro que más me inspiró a la hora de escribir Silencio. Lo que hace Nona Fernández, entre otras muchas cosas, es contar la historia de ella y de su madre. La madre de Nona es una persona que está afectada por episodios de epilepsia. Entonces, lo que hace Nona es establecer una conexión entre unos exámenes neuronales, unos exámenes que le hacen en el hospital a su madre para detectar esa epilepsia, y esas imágenes neuronales. Si puedes pasar, Maite-Chu, la imagen. Esta es una imagen de una captura de una red neuronal, y lo que Nona hace en el libro es establecer una conexión con el espacio, con las galaxias y con las constelaciones, porque para ella tienen mucha conexión. Pero en ese paralelismo también habla mucho del pasado, porque la imagen que vemos nosotros de las estrellas, de las constelaciones, es una imagen del pasado. Las estrellas brillan así, pero brillaron en realidad hace millones de años, y es ahora cuando nos está llegando esa luz. Entonces, el pasado es algo muy importante, y lo mismo es en este libro. Para mí, Silencio fue un momento de conectar con el pasado y de recordar muchas cosas, pero no solamente recordar, sino también reconciliar e intentar abrazar ese pasado, que es algo que no siempre solemos hacer, y fue un intento para ello. Y aprovecho, por supuesto, también para darle las gracias a Mikel, porque gracias sobre todo a su invitación estoy aquí, así que benetan eskerrik asko egindako lanagatik. Y bueno, como decía, me voy a adelantar un poquito a una de las preguntas, ¿no? Que es ¿por qué escogí el título de Silencio? Si podemos ver la siguiente imagen. En esta imagen estos son agujeros negros, ¿no? Son unos fenómenos que se dan en el espacio, y lo que hace Nona Fernández en este libro es establecer un paralelismo de los agujeros negros con los episodios de epilepsia que sufre su madre. Cuando su madre tiene un ataque epiléptico, tiene una especie de vacío en la memoria. Cuando ella se despierta después de desmayarse, siente que tiene un vacío en la memoria. Y ella, cuando escribe sobre ello, cree que un agujero negro se parece a ese episodio de vacío que siente su madre. Entonces, cuando en un examen neuronal aparecen esas zonas más oscuras, ella lo relaciona con un agujero negro. Entonces, en la siguiente imagen, que es la portada que ya conocéis, el otro día pensaba, cuando quise estructurar un poquito esta presentación, me quedé mirando la portada y pensé, en ese momento en que se sacó la foto en el verano del 90, cuando mi aitona Ramiro ya tenía diagnosticada la enfermedad del Alzheimer, llevaba pocos años con el diagnóstico, pero ya empezaba a avanzar. Yo pensaba si en este caso el Alzheimer también podría ser una especie de agujero negro, ¿no? Un agujero negro en el que empieza a caer, digamos, toda la memoria que se ha ido construyendo durante décadas, y que lamentablemente va desapareciendo y cayendo en ese agujero. Entonces, creo que hay una conexión con este libro de Nona Fernández. Otra cosa que siento es que el silencio tiene mucho que ver con la relación que yo tenía con él, porque lamentablemente, aunque el Alzheimer tiene muchas maneras de presentarse en cada persona, en el caso de mi aitona lo que pasó fue que una de las primeras cosas que perdió fue la capacidad de hablar, y esto hizo que yo nunca tuviera una conversación con él. Es algo que siempre tuve pendiente y que lamentablemente nunca lo pude hacer. Y aunque yo viví con él durante 26 años, nuestra relación siempre fue, por supuesto, muy especial, porque, entre otras cosas, nunca pudimos hablar. Entonces el silencio estaba siempre presente con nosotros. En realidad nunca eran conversaciones, eran monólogos. Eran
yo intentando tener una conversación, pero era un monólogo. De ahí una de las razones por las que escogí silencio. Otra de las razones es que el silencio para mí ha sido, por lo menos durante una etapa de la vida, una herramienta de protección, una forma de encerrarme bastante en mi propia crisálida, ¿no? Porque al final llega un momento en la vida en el que por sentirte diferente por diferentes motivos, y esto ya lo hablaremos después un poco mejor, pero decidí crear una crisálida a mi alrededor y esperar el momento adecuado para romperla, ¿no? Para romperla y florecer. A veces parecía que eso no iba a llegar nunca, pero al final llega. Y esa reflexión también la quise hacer, con este caso con él. Esa crisálida, y esto me gustaría pues, comunicarlo desde ya, la cuidaron y la acunaron las personas que siguen siendo las personas más importantes de mi vida. Y fueron ellas mismas, además, las que me animaron a romper esa crisálida y salir. Y salir, además, no como una persona débil, sino todo lo contrario, sino preparado para que el mundo conociera a la persona que yo de verdad era. Y la tercera razón por la que escogí silencio es porque para mí sigue siendo una zona de confort. Esto le puede pasar a muchas personas y yo creo que esto está totalmente relacionado con lo que os acabo de contar, pero el silencio es un estado de ánimo que a mí es necesario. A veces yo necesito los silencios, supongo que también tiene mucho que ver con esa parte de mi vida en la que decidí pues, ser mucho más introspectivo y callado, y es algo que yo sigo necesitando. Y creo que es también lo que me ayudó a escribir este libro. También es verdad que una de las razones por las que lo escribí el año pasado fue gracias a la cuarentena, porque si no, probablemente todavía no lo habría podido terminar. Yo creo que fue un ejercicio bastante intenso, pero se necesita tiempo para hacer algo así, y no es algo que se pueda hacer durante los fines de semana, por ejemplo, ¿no? Y la vida en Madrid, no solamente en Madrid, pero bueno, en una ciudad que es un poco más ajetreada, cuesta desconectarse y encontrar ese tiempo. Y bueno, pues en un momento en el que yo ya tenía ciertas ideas y ya tenía un esquema, pues llegó el encierro y bueno, en ese momento estaba sin trabajo y una de las cosas que hice fue dedicarle el tiempo a escribir, a leer y a escribir. Así que, bueno, de alguna forma tengo que agradecer esa cuarentena porque eso me permitió en junio tener ya el borrador final listo. Y la verdad es que el proceso, como las otras 2 veces que ya he escrito otros proyectos, pues ha sido súper enriquecedor. Esta vez yo creo que más que otras veces porque de alguna manera he podido conectar más que nunca con ese verdadero ser. Esto no significa que los otros libros no tuvieran nada de mí, porque sí que lo tienen, pero esta vez quise atreverme a ir mucho más allá, ¿no? y a romper más barreras y atreverme a mostrarme como yo quería, porque es un libro que es totalmente transparente en ese sentido. Y bueno, pues ha sido... Sí que es verdad que es la primera vez que decidí en su momento optar por encontrar una editorial, porque me apetecía probar la experiencia, pero no es fácil encontrar una editorial, y decidí darle unos meses a este proceso, pero desde el momento en el que vi que no iba a ser una opción, pues decidí optar otra vez por la autopublicación, que es, la verdad es que es una gozada, se disfruta mucho porque, aunque es cierto que hay que hacer una inversión de dinero, sí que luego tienes todo el control sobre tu propia obra, ¿no? Y tú decides dónde lo vas a llevar, a quién y cómo lo presentas, y tú tienes absolutamente el control de todo, y eso es algo muy bonito porque es tu proyecto, es tu obra y nadie la controla, ¿no? Sí que en algún momento, pues no niego que me gustaría que hubiera alguna editorial detrás, pero desde luego la autoedición pues es algo que me gusta mucho y con lo que me siento muy cómodo. Y por otro lado, ha sido la primera vez que me he atrevido a hacer lo que podríamos decir una novela corta, porque me daba un poco de miedo, nunca había escrito una novela y pensaba que era algo imposible. Yo hasta ahora estaba muy acostumbrado a
a escribir más relatos cortos y cuentos, un género en el que me sigo sintiendo mucho más cómodo en realidad, pero esto no podía ser solamente un relato corto. Así que me animé a ir organizándolo y estructurándolo como podía, y finalmente pues vi que tenía una forma y me sentí cómodo con el formato, y así salió, así nació Silencio, y ha sido muy bonito. De verdad tengo que agradecer, por eso insisto que es muy bonito volver aquí, porque el recibimiento que tuvo Silencio cuando lo traje por primera vez a la feria de artesanía en Zumárraga en Navidad fue muy bueno, y he recibido comentarios muy muy buenos de la gente que lo ha podido leer. He notado que ha habido una conexión que además ha trascendido cualquier tema que pueda tratarse en el propio libro, ¿no? Porque a pesar de que pueda hablar de mi propia forma de sentirme diferente, o del tema del Alzheimer, por ejemplo, he sentido que las personas han conectado por diferentes motivos, y eso me ha emocionado mucho porque de verdad no creía que podría llegar a ser tan así, y eso anima a seguir escribiendo porque te da confianza, y es una muy bonita forma de llegar a la gente y de que hablemos de muchos temas que pues lamentablemente no se suelen hablar, y muchas veces se quedan ahí con ganas de salir, y a mí me pasó y me animé a hacerlo, y que el Silencio haya sido la vía para hablar con muchas personas sobre temas que en nuestro día a día no hablaríamos, es lo que más satisfacción me ha provocado, yo creo. Eso diría. Así que quería introducirnos un poquito lo que ha sido escribir Silencio, y ahora pues bueno, podemos hacer alguna pregunta. Háblanos, si quieres, también, John, de las diferentes personas que han colaborado en este libro. Sí. Porque, si no me equivoco, tú eres el autor del texto, por Sí. supuesto, pero también has tenido el apoyo, y no solo el apoyo, sino también la colaboración Sí. de otras personas. Sí, eso ha sido algo también muy bonito, porque por suerte siempre he contado con personas que me han ayudado, sobre todo a la hora de maquetarlo, porque cuando haces una autoedición necesitas ayuda de personas que sean mucho más expertas, y hay que pasar por un proceso de maquetación, de diseño, que yo no hubiera podido hacer, por supuesto. Así que allí la gran ayuda ha sido la de mi marido Nico, que es diseñador gráfico. Entonces pues él ha hecho esta maravilla con una foto que teníamos antigua, pues esta una de las primeras fotos que tenemos de los tres, pues hizo la portada, además utilizando una gama de colores que no es arbitraria para nada, él se quiere transmitir mucho, y todo el proceso de maquetación ha sido gracias a él, ¿no? Así que no hubiera salido tan bonito si no hubiera sido por él. Y por otro lado, pues he tenido la ayuda de una amiga de Chile que también es editora, y se dio el trabajo de leer todo el texto y hacer unas sugerencias muy buenas, que es Carolina Segovia, y que también le doy las gracias. Siempre que presento el libro le tengo que dar las gracias porque hizo unas aportaciones muy buenas. A Carolina González, que escribió la reseña del libro, que fue un trabajo muy bonito también el que hizo. Y luego aquí en la foto, que no sé si conocéis, pues hicimos una sesión también maravillosa de dos amigos, son unos artistas, Gustavo Orozco, que es fotógrafo, y Cecilia Thun-Holstein, que es maquilladora, y se animó a hacer un body paint. Hicimos una sesión muy buena, y aquí está. O sea que el resultado al final es un libro muy familiar también, y en el que ha participado mucha gente. Ha sido muy bonito hacerlo. Pues John, ahora que nos has hablado del proceso, ¿no?, de lo que ha supuesto publicar el libro, si te parece pasamos a hablar de los contenidos, ¿sí?, de aquellos temas que tratas en el libro. Tú mismo has dicho que este es el tercer libro, lo vuelvo a repetir, ¿sí?, para aquellas personas que estáis aquí, para las que nos escuchan desde casa. Este es el tercer libro que publicas. Has publicado otros dos libros, Minutus Creatio y Desierto Florido, que, como bien has comentado, son relatos, ¿sí? Son libros que incluyen relatos. En el primer libro de Minutus Creatio escribes algunos relatos en euskera, otros en castellano. Incluso, si no me equivoco, uno de ellos ganó el premio Urruzuno, ¿verdad? En 2006. En el segundo cuento incluyes también relatos, y es aquí cuando te lanzas a esa primera novela, ¿verdad? Como has dicho. Eso es. A mí me gustaría resaltar, por hacer también un cierto paralelismo con los otros libros, ¿no?, que desde mi punto de vista hay temas
que también podemos encontrar en los libros anteriores, ¿no? De Minutus Creatio y en el de Desierto Florido, como son la importancia que das a la forma, ¿no? La importancia que das a la belleza de la forma, la belleza de por qué escribir, para qué escribir, ¿sí? A la creación como tal, ¿sí? A la poesía, al fin y al cabo, ¿sí? Tus personajes suelen ser personas que podrían estar entre nosotros en este momento, sí, se trata de personas cotidianas que observas ya desde el primer libro e intentas entender. Y no solo entender desde fuera, sino también desde dentro, puesto que yo diría que te interesa no tanto lo que hacen las personas, sino cómo sienten aquello que hacen. Es decir, intentas comprender los sentimientos que impulsan a una persona, sí, a hacer lo que hace. Y por lo tanto, los sentimientos, como digo, están muy presentes. Entre esos sentimientos aparecen la soledad, el dolor, el miedo, sí, el amor, por supuesto, que se profesa una persona a la otra. Y el intento, digamos, de superar y de ir más allá, no solo de entenderlo, sino de superar esas ataduras que nos comprimen, esos corsés que nos comprimen. Está también muy presente la familia, por supuesto, ya desde el primer libro, ¿no? Ese abuelo que acoge a su nieto, ¿verdad? Con el que tiene una conversación, porque habla de la homosexualidad, el nieto habla de la homosexualidad con su abuelo. Entonces yo pienso que hay algunos temas, ¿no? Como son el propio, como decías tú, ese ser diferente, el sentirse diferente, que aparecen ya desde el primer libro. Sí, como digo, la familia, el sentirse arropado, los cuidados, ¿sí? El cuidar el uno del otro. Entonces, me parece que, como digo, aparece en el primer libro, también en el segundo y vuelven a aparecer aquí. La memoria está muy presente, ¿verdad? Tanto en el primer libro, donde ya aparece el abuelo, donde aparecen incluso algunos fusilamientos, los ecos a los fusilamientos en el cuento relacionado con el abuelo, que también volverán a aparecer en este libro. Pero no ya solo la memoria entendida como un hecho histórico, ¿sí? Sino un hecho íntimo, algo personal, ¿sí? Es decir, no la memoria entendida como algo que escriben los poderosos o los vencedores, sino como algo que sentimos, que hacemos nuestra. ¿Sí? No entendida como algo colectivo, sino algo, no como la historia, sino como alguna memoria relacionada con cómo la sentimos, cómo la percibimos, cómo la vivimos. ¿Sí? Me gustaría también que nos hablaras un poco del tema de la memoria, como haremos a continuación. Y por supuesto, como ya he dicho, el hecho de sentirse diferente, ¿no? Que aparece ya desde el primer libro. Y aquí está muy, muy presente lo que es sentirse diferente desde que es el protagonista, sí, es un niño y a medida que va creciendo incide, ¿no? En lo que es sentirse diferente, lo que necesita para sentirse querido, ese querer superar, no lo que los otros pensarán sobre ti o sobre el alter ego, el protagonista así de la novela. Entonces, bueno, me gustaría empezar, como digo, por la memoria, ¿sí? ¿Qué es para ti la memoria? Y si te parece, también podemos leer incluso el principio de la novela, si te parece. Sí. ¿Te parece? Y luego, pues, unirlo un poco a ese tema, ¿sí? Porque desde el principio está muy presente. Sí. ¿A quién escribes? ¿Por qué escribes? Pues, como bien dices, en el principio de la novela dice así: perdona que te interrumpa la siesta, Itona. ¿Sientes la fuerza de la lluvia? ¿Te relaja? Hace frío afuera. Ha llegado el invierno. Es uno de esos días en los que el cielo se rompe en cortinas de agua y es difícil saber qué hora es. Si te parece bien, voy a sentarme aquí, junto a la ventana, en el que siempre ha sido mi lugar preferido de la casa. De pequeño, cuando no había nadie en esta habitación, me gustaba cerrar la puerta, hacerme un ovillo sobre esta silla, taparme con una manta hasta la nariz y mirar al exterior. Especialmente durante tardes como esta, en que el cristal se empañaba y podía jugar a unir gotas de agua condensadas con las yemas de los dedos. Bueno, creo que este comienzo, como bien comentábamos antes, de alguna forma evoca todo lo que yo creo que me he dado cuenta de todo esto según iba escribiendo el libro y cuando sales, sobre todo cuando sales del pueblo y cuando pasas ya un cierto tiempo fuera, sea donde sea, pero es cuando te das cuenta de esos momentos que vas echando de menos. La memoria es algo que está muy presente porque sin esa memoria no hubiera podido construir, para empezar, un relato
un discurso que defiendo además durante todo el texto. Es un discurso que, por supuesto, se requiere de mucho tiempo y de mucho trabajo para construir, pero que es que se basa en la memoria al final. Todo lo que hemos vivido, no solamente yo, sino la memoria de mi Aitona, de mi amama, de mis padres. Al final nosotros somos porque ellos y ellas han sido y fueron. Esa memoria además se va pasando de generación en generación y la vamos aceptando, la vamos tomando poco a poco y nos construye, y construye nuestra identidad también, ¿no? Yo lo siento así. Entonces, en ese sentido está muy presente, y está muy presente sobre todo el querer recuperarla, porque yo mismo vi como esa memoria, en el caso de mi Aitona, se iba perdiendo también. Y cuando digo que quiero que hablemos de ello, que la conservemos como si fueran fotografías, es porque la memoria tiene muchísimo valor. Y si cuido también mucho el detalle de describir una escena con todo detalle, ¿no? Porque sí que es cierto que le dedico mucho tiempo a la descripción, a describir muy bien no solo los personajes, sino las situaciones, es porque creo que tienen muchísimo valor. Es algo muy estético, es un ejercicio muy estético, siempre lo pienso, que visualmente siempre me imagino escenas visualmente muy atractivas, pero también es un ejercicio de querer capturar una fotografía, ¿no? Una fotografía mental, y conservarla para siempre, porque creo que todo lo que nos pasa, y en este caso yo quise hacer una reflexión sobre lo importante que es cualquier momento que me ha pasado, ¿no? Y con eso construir esa identidad. Yo creo que va un poco por ahí. En la página 67 te dices, a veces el refugio, siempre el origen. ¿No? Sí. Quizá piensas que recurrir a esa memoria es un regreso al origen, un regreso quizá a aquello que fuimos, Sí. a aquella casa a la que mencionas, sí, en la primera página, Sí. aquel lugar junto al abuelo, a la Aitona. Sí, y siempre, y insistiendo otra vez en la importancia de que es un espacio de seguridad. También siempre utilizo mucho este concepto, pero creo que está muy presente porque para mí ha habido personas y espacios de confianza y de seguridad, y que los buscas porque hay momentos en la vida en los que te sientes muy vulnerable, te sientes muy diferente, sientes que todo lo que está pasando no va contigo, y te sientes incluso a veces en peligro. Entonces, se buscan espacios de seguridad y de confianza al final. Entonces, para mí siempre ha sido la familia, la casa, esta casa que describo desde el principio, es esa burbuja. Y por eso la evoco, porque creo que durante varios momentos de mi vida siempre he querido evocar ese espacio. Huelga decir que el homenaje es un homenaje, el libro es un homenaje a la familia, puesto que al fin y al cabo lo divides en dos partes. A una parte la denominas Aitona y la otra la denominas Amona. Entonces, desde luego pienso que has querido hacer también un homenaje a tu familia con este libro, ¿no? Y además tienes una metáfora muy bonita que es la del árbol. También no sé si nos quieres hablar un poco también de ello. Sí, la metáfora del árbol, bueno, pues de alguna forma es hacer una reflexión sobre lo importante que es el beber de las raíces. La imagen mental que se me venía es un árbol al revés, hincado en la tierra, que crecía hacia adentro, con unas raíces muy, muy, muy grandes, que ese sería el origen, ¿no? Y además haciendo como un paralelismo con la propia tierra, con con los minerales, con los nutrientes, con los recursos de la tierra, ¿no? Con todo lo que absorbemos. Y luego es un árbol que nace al exterior, y ese exterior podría ser yo, y todas las ramas que vengan pues podrían ser mis descendientes, o bueno, todo lo que venga después, ¿no? Que siempre van a estar bebiendo de las raíces, siempre. Entonces, porque vuelvo al tema de la fotografía y de la memoria, pero es que somos porque los anteriores fueron y han sido y han aprendido y nos lo han transmitido, y claro que nosotros y nosotras podemos escoger
el camino, pero hay muchas cosas que hemos bebido y siempre absorberemos. Entonces, yo creo que eso pues está bastante claro en el relato. En la página 58 dices, y tú que eres tierra y raíz, que eres emoción pura, lo encontrarás este texto. Sonreirás y aunque sigas siendo en silencio, me leerás esta historia para que la memoria no se pierda jamás. Sí. Que esté relacionado con lo que decíamos, ¿verdad? Sí, y además, sí, a propósito de la memoria, recuerdo que también citas la voz. Sí. La voz del abuelo, Sí, de la Aitona. eso es. Sí, un poco por lo que comentaba antes, ¿no? Yo la gran mayoría de recuerdos que tengo de él son sin voz, es ese silencio, ¿no? Yo tengo millones de imágenes de él, pero me falta la voz. Entonces, lo que yo sé, lo poco que sé, pues es lo que me han contado, ¿no? Y lo que él hablaba, lo que él decía. Sé que era una persona no muy habladora, pero que hablaba lo justo, pero que decía lo que tenía que decir y bueno, pues todo eso lo sé porque me lo han contado. Entonces, siempre esas ganas de que ojalá haber estado ahí para conocerlo, ¿no? De primera mano. Y recurrir a ese archivo que no existe, pero que Sí. ojalá existiera. Sí, hablas eso, de ese archivo que no existe, ¿verdad? Y de ese querer recuperar, recordar la voz. Eso es. Pues si te parece bien, ahora que hemos hablado de la memoria, pasamos al otro tema, que Eso es el hecho de ser diferente. Sí, es un tema que desde luego está muy presente, como decíamos, adelantábamos antes, no solo en este libro, sino ya en tus primeros relatos Sí. de Minutus Creatio, pero que aquí adquiere especial importancia. Sí. ¿Sí? Si te parece, tengo también aquí un breve pasaje de André Gide, ¿sí? Que me gustaría leeros. Se trata de un escritor francés que vivió a finales del 19, primeros del 20, Premio Nobel de Literatura, y en 1902 decía lo siguiente. Esta es la traducción, la que voy a leer es un pequeño fragmento de la traducción al castellano del El Inmoralista, de André Gide, como digo, de 1902. La mayoría piensan que no obtendrán de sí mismos nada bueno si no es dominándose. Solo se gustan falseados. Todos pretenden parecerse a sí mismos lo menos posible. Cada cual se propone un modelo, después lo imita. Ni siquiera escoge el modelo que imita, acepta un modelo ya existente. Sin embargo, creo que en el hombre hay otras cosas que leer. No hay quien se atreva a volver la página. Leyes de la imitación, yo las llamo leyes del miedo. Uno tiene miedo de encontrarse solo, y uno no se encuentra en absoluto. Esta agorafobia moral me resulta odiosa, es la peor de las cobardías. Sin embargo, siempre que se inventa es a solas. Mas, ¿quién se propone aquí inventar nada? Lo que se siente en uno de diferente, eso es precisamente lo que de raro posee, lo que da a cada uno su valor, y eso es lo que intenta suprimir. Se imita, y se pretende amar la vida. Entonces, como vemos, en 1902 ya existe una reflexión sobre el hecho de sentirse diferente, ¿sí? El miedo, ¿sí? Que supone salirse de ese patrón, de ese status quo, de ese querer reflejar, ¿sí? Ese modelo a seguir. Entonces, no deja de ser curioso, o quizá no tanto, que hace más de 100 años se hablara de ese tema, John, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué te parece a ti? ¿Por qué piensas que nos cuesta tanto ser diferentes? Pues fíjate, estaba pensando ahora que no sé si es más curioso que hace 100 años se hablara de este tema o que 100 años después sigamos hablando de este tema. Porque es bastante curioso. Nos lo preguntamos constantemente y bueno, pues estamos ahí intentando entender. No es fácil porque claramente si una persona se siente diferente es porque hay una gran parte de la sociedad, o mejor dicho, sí, hay un sistema, que abarca muchísimas cosas, pero es que es también un sistema de valores que premia a la persona que, además claramente las etiquetas son nacer varón, blanco, heterosexual, de clase media o con buena situación económica, y todos los demás que no entramos en esta categoría, ya vamos a tener algún tipo de problema en la vida, porque no somos parte de ese sistema al que se está premiando.
Ser diferente, por lo tanto, es tener que lidiar con un sistema que de entrada te está apartando. Porque se asume que lo bueno es eso y lo demás es diferente y por lo tanto es más débil. Porque aquí estamos hablando de fuerzas y de debilidades. Y luego también hay que tener en cuenta que dentro de estas debilidades, que son por supuesto pues, el gran grupo de las mujeres y de las, por ejemplo, todo el tipo de disidencias sexuales, raciales, hay diferentes categorías también, ¿no? Yo siempre pienso, no es lo mismo, por lo menos en el mundo occidental, ser un hombre homosexual que ser una mujer trans racializada, por ejemplo. Hay muchísimas diferencias. La sociedad creo que está aceptando más ciertas disidencias. No me gusta tampoco la palabra aceptar porque eso significa como que estuviéramos haciendo algo malo y por lo tanto ahora nos aceptan dentro de la norma. No es así. Pero bueno, sí que se suele utilizar este término. Pero hay muchísimo trabajo por hacer. O sea, yo creo que sí, ahora puede ser más fácil hablar de ciertos temas. Hay como cierta tolerancia, pero no hacia todo, hay mucho trabajo. Ahora mismo creo que dentro de lo que es sentirse diferente, y voy a recurrir ahora un poco al tema más legislativo, en la situación a nivel estatal, pero también autonómico, tenemos que tener en cuenta que bueno, estamos avanzando en derechos LGTBI en este caso. Bueno, por suerte podemos decir, España es un país bastante abierto y que ha aprobado ciertas leyes, sí, lo sabemos, pero dentro del país no es igual en todas partes. Hay regiones que sí tienen aprobadas legislaciones LGTBI y para personas trans bastante recientes, pero las tienen. O sea, son los ejemplos de Navarra, Valencia, Madrid, Cataluña. Hay comunidades donde solamente hay aprobada una de esas leyes. Es el caso de Euskadi, que solamente tiene una ley trans, que es pionera, pero solamente tiene una ley trans y que se está empezando a quedar un poquito atrás. Y luego tenemos que tener en cuenta que no solamente es que haya regiones que no tienen aprobada ninguna ley, sino que a nivel estatal no tenemos uno. Y esto es... quiero dedicarle un tiempo a esto porque me parece que es muy importante, porque estamos hablando de derechos legales. Y si a nivel estatal no hay una ley o dos leyes LGTBI y trans que de alguna forma aseguren que se cumplen y que se respeten los derechos humanos de estas personas, estamos haciendo algo mal. Y ahora mismo además hemos tenido la noticia bastante lamentable de que se ha echado atrás a nivel español la ley trans. Entonces, por un lado, sí, podemos decir que nuestra sociedad es bastante avanzada, pero que no se nos olvide que a nivel legal no hemos dado los pasos que hay que dar. Y si no hay una protección a nivel legal, es que de verdad es muy importante. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo de sentirse diferente, está este tema, ¿no? Al final, nosotros lo que nos ha podido pasar es que hemos crecido con miedo porque no formamos parte de esa parte de la sociedad que se supone que te tiene que aceptar. Ya vives con ese miedo de que no vas a ser aceptado. Y eso es bastante terrible porque tienes que lidiar con eso mentalmente. Esto te puede producir muchas inseguridades y sobre todo en una etapa, sobre todo en la adolescencia, en la que ya de por sí ocurren muchas inseguridades a cualquier persona, pero esto es un plus. Y bueno, pues creo que sigue habiendo mucho trabajo que hacer en ese sentido. Tienes una muy bonita metáfora en el libro que es la del desierto florido. Sí que hace referencia al segundo libro, ¿no? Sí. Ese desierto que florece. Sí. ¿No? Entonces quizá todavía nos quede mucho por hacer para que realmente llegue a florecer. Sí, yo creo que las semillas están, un poco volviendo a la metáfora, las semillas están, quizá hay que seguir esperando al momento adecuado, pero a mí lo que me gusta es pensar que hay mucha gente y cada vez más gente que está
queriendo apoyar este movimiento, y porque estamos hablando de, es que es volver al tema de los derechos humanos, estamos hablando de derechos humanos. Somos diferentes, pero es que todas las personas somos diferentes al final, que yo creo que también podríamos hablar un poco de este tema de por qué a veces defendemos que queremos ser diferentes, pero luego a la hora de la verdad no queremos destacar demasiado porque nos da miedo. Pero bueno, sí, diferentes, pues porque estadísticamente pues, las personas homosexuales, por ejemplo, estadísticamente somos una pequeña parte de la población. Esa es la única diferencia con respecto a algo más mayoritario. Pero eso es que no es más que un número al final en ese sentido, si lo vemos así. Sí, lo realmente complicado no es liberarse, sino saber ser libres, decía el Eso filósofo. Eso es. Pues bueno, ya que hemos hablado de estos temas, sí, de los que trata el libro, como son la familia, la memoria, sí, el hecho de ser o sentirse diferente, si te parece, pasamos al siguiente tema y hablamos sí. De lo que es la literatura o lo que es escribir para ti. John, Vale. sí, después ya abrimos la tanda de preguntas Eso es, y sí. podéis también participar si queréis, sí, porque estamos encantados, por supuesto, de que la gente participe. No sé cómo vamos de tiempo. Sí, pero nada. Bueno. Pues tenemos que fijarnos un poco porque si no aquí nos enrollamos. Entonces, Bueno, nada, brevemente, si no, sí. como decía, sí, hemos hablado de los temas de la literatura y puesto que hablamos de literatura, ¿qué es escribir para ti, John? ¿Qué es la literatura para John? Pues yo creo que yo he sentido una diferencia grande al escribir Minutus Creatio y Desierto Florido por un lado y al escribir Silencio por otro. Yo no me di cuenta de hasta qué punto puede ser catártico e incluso terapéutico escribir un libro hasta que escribí Silencio. Creo que, por ejemplo, con Desierto Florido, que sí que empecé a atreverme a romper ciertas barreras y a hablar sobre algunos temas que hasta ahora no había hablado, pues me di cuenta de que estaba empezando a entrar a un terreno nuevo, pero no estaba siendo como algo tan terapéutico. Y Silencio ha sido eso. Ha sido entrar de lleno en mí y en entender tratar de entender un montón de cosas. Entonces, creo que, ¿qué significa la literatura para mí? Pues en este momento yo creo que haber puesto las primeras piedras para un camino por el que quiero seguir, que tampoco quiero decir que esto haya sido algo definitivo y que haya comprendido todo, porque creo que solamente son como los primeros pasos, pero sí me siento un poco más en el camino por el que me gustaría seguir, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho como a entender y a estructurar las ideas. Creo que escribir es un ejercicio es artístico, también por lo que decía antes, ¿no? Por todo lo que me gusta tratar de escribir estéticamente una escena e ir al detalle, ir a describir los personajes, entender sentimientos. Es un ejercicio artístico. Y sí, yo creo que básicamente esos son como los principales, lo que me inspira, lo que más me... Has hablado de ese camino, ¿no? A seguir. ¿Tienes ya algo en mente, quizá? Desde luego, como tú mismo decías, desde mi punto de vista, este es tu libro más sincero, sí, más íntimo también. Sí. Entonces, quizá quieras escribir algo también parecido, o quizá hay algunos libros que has escrito y que todavía no están sobre la mesa y que no podemos leer. Sí, cuéntanos un poco qué quieres hacer. No hay nada nuevo escrito. De momento no hay nada escrito. No, porque está todo escrito. Sí me gustaría primero dedicarle un poquito más de tiempo a Silencio y exprimirlo más, porque creo que pueden salir cosas muy bonitas como este mismo encuentro. Y creo que me gustaría probar en otros lugares, quizá. Ojalá que se pueda leer en algún colegio, me gustaría mucho, porque creo que en ciertas edades, y por lo que también la gente que lo ha leído me ha comentado, podría ayudar a entender otros puntos de vista. Y sí me gustaría dedicarle más tiempo a Silencio. Y quizá de escribir algo nuevo volver un poquito al formato del cuento. Pero de momento no tengo nada escrito, así que... Muy bien. Sí. Perfecto, John. Pues no sé, preguntas. Sí, abrimos la
estándar, el de preguntas, para que la gente pues, pueda compartir sus experiencias, sus opiniones. Bai, norbaitek nahi baldin badu euskaraz egin baita ere, noski, euskaraz den gaztelaniaz. Es que tú has hecho todas las preguntas. Ya. No. Oye, que tengo muchas más preguntas en la cabeza, ¿eh? Me he contenido mucho. De repente, Baina seguro, por vale. ejemplo, John, ¿qué es lo que te ha dado Madrid a la hora de escribir Silencio? Pues es una buena pregunta. Pues mira, la verdad es que cuando fui a vivir a Madrid, al principio me sentí bastante solo, porque no estoy viviendo solo, pero una cosa es el vivir con tu pareja o con compañeros de piso, pero otra cosa es el vivir en realidad. O sea, una cosa es compartir un espacio y otra cosa es vivir en una ciudad. Y al principio, pues claro, yo me fui a Madrid habiendo dejado, en este caso, Vitoria, que había sido una ciudad, como un poco mi ciudad adoptiva, y donde tenía amistades, pues experiencias muy bonitas, y de repente todo eso se acaba y llega a Madrid con algo totalmente nuevo, una ciudad un poco alocada, y de repente pues sí que tuvo muchos momentos pues de soledad, ¿no? No en el mal sentido, sino bueno, pues de buscarme un poco la vida. Y creo que esos espacios fueron el momento para empezar a pensar en este libro, por ejemplo. Entonces, pues agradezco haber tenido esos momentos solitarios, porque sí que me dieron la oportunidad de empezar a pensar en pues qué me pasaba y por qué había querido escribir este libro, porque yo creo que en Vitoria, por ejemplo, no me estaba pasando, no me había pasado que quisiera escribir esto. Fue al irme a Madrid. Después, O sea, eso quiere decir que Madrid es mágico para ti. bueno, pues me inspiró, sí, podría ser, sí. Eso es.